Bien, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a empezar la explicación del formato para realizar la delimitación del problema. Nosotros sabemos que la delimitación del problema, de alguna manera, nos permite a nosotros destacar los aspectos que se han realizado en todo este proceso investigativo en cuanto a la variable de estudio o a las variables de estudio. ¿Qué significa esto? Significa reconocer cuánto se sabe o se ha hecho sobre las variables que nos interesan investigar. Pues bien, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta redacción evidentemente exige una situación ordenada y lógica en cuanto a los parámetros tanto del uso de los conectores como la redacción de las oraciones entre los párrafos. Tomar en cuenta que la redacción ha de ser de acuerdo con el tipo de población de estudio. Si estamos hablando de una población universitaria, no podemos tomar población o definir o caracterizar o tipificar una población, por ejemplo, de niños o una población universitaria o de otro tipo. Recuerden que debe hablarse de cada variable de la misma proporción. Significa que si tengo unas 4 hojas o unas 5 hojas, pues será dos y medio en cada una de las variables. No podemos hacer que una resalte más que la otra en la redacción. Recuerden que los aspectos estadísticos refieren solo porcentajes. No podemos referir, en este caso, que existen correlaciones, que la correlación tiene tal valor, para nada, porque aquí lo único que ponemos son los antecedentes referentes que, como su nombre lo dice, refieren sobre la problemática de la situación que nosotros nos agradaría investigar. La descripción de la problemática de su población de estudio debe estar bien detallada, que de alguna manera justifique el estudio, que, bueno, de alguna manera justifique el estudio que van a realizar, porque si ustedes hacen una redacción donde de repente dice, mostraron una alta autoestima, un ejemplo, ¿no? Entonces eso no es un problema. Un problema sería una baja autoestima, una baja resiliencia, pero sí un alto nivel de violencia, un alto nivel de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Y deben realizar la presentación. Bueno, aquí pongo 5 hojas, podrían ser 4, pero tienen que poner lo relevante, chicos. Y ojo, tiene que estar acorde a los últimos 5 años, lo más actualizado. Aquí no se pone información que esté menor a los 5 años en curso. Vamos a empezar desarrollando dentro de la delimitación la importancia de las variables. A este punto le vamos a denominar el punto 1. Correcto, entonces vamos a hablar de la importancia de las variables y en relación a su contexto, contextualizándolas porque son relevantes estudiarlas en relación a la población de estudio, si son adolescentes, si son universitarios, ¿no? Si son adultos o la tipificación de la población según sus características peculiares, ¿no? Que pueden ser de repente en mujeres violentadas, en mujeres, con pareja o sin pareja, o en papás con hijos con síndrome de Down, o en población con adicción a drogodependencia de repente, ¿no? Entonces, la contextualización es importante acá. No se trata de definir ni tampoco poner autores en esta primera parte. La segunda parte hay que definir ya la variable, ¿no? Con autores de los últimos 5 años, preferiblemente un párrafo corto de 6 líneas, ¿correcto? Donde aquí les pongo un ejemplo donde estamos haciendo la conjunción de autores, ahí ustedes los están viendo, ¿correcto? Donde las ideas, si bien es cierto, cada uno de ellos habla de lo que es la resiliencia, estamos colocando lo que en particular resulta diferente y que se congregan entre ellos para poder armar una sola idea, de la cual hace más interesante la definición, ¿correcto? Entonces, así solamente podemos tipificarla en relación a lo que vamos a desarrollar. Luego de ello pasamos al punto que sería, este punto que hemos hablado que es la definición, sería ya el punto 2, ¿correcto? El punto 2 ya es definir la variable 1 de estudio. Correcto, vamos a ponerla aquí negrita para que la puedan ver. Y no se olviden que tenemos que tomar en cuenta una definición integrada. Luego de ello, vamos al punto 3, que ya significa hablar de la primera variable desde el enfoque internacional. No olvidar consignar aspectos estadísticos de tesis, aunque esta tesis pueda tener una variable diferente a la que yo tengo. Por ejemplo, yo estoy buscando o queriendo hacer resiliencia e inteligencia emocional y solamente encuentro resiliencia y bienestar.
Entonces, igual, me interesa la variable resiliencia, entonces tomaré resiliencia de esa tesis, los porcentajes, y que tengan que ver con porcentajes bajos. Recuerden que estamos entendiendo la problematización. Si todo está bien, no es problemática. Organizaciones internacionales, también como la OMS u otras, ¿no? Que de alguna manera den pie a garantizar lo que estamos queriendo hacer y comprender de acuerdo a nuestra variable. Y las declaraciones efectivas de personalidades significativas, ¿no? En el medio. No cualquier personalidad, por favor, sino aquellos que se representen organizaciones que sean de mayor relevancia y que estén acordes, por ejemplo, con la salud mental, por ejemplo. Ya después de haber terminado esto, pasamos a la variable de enfoque nacional. Hacemos también el uso de tesis, sacamos los porcentajes que dicen sobre la variable. También tomamos la declaración de Minedu, MINSA, reportes estadísticos, que también, ojo, acá también a nivel internacional también podemos encontrar reportes estadísticos. Y las declaraciones efectivas de personalidades también. Mantenemos en la misma línea, ojo, perdón, aquí es el punto 4. Bien, y nos vamos al punto 5, que es hablar de la primera variable también, tomando en consigna el aspecto ya regional. Recuerden que regional en este caso sería La Libertad y local sería Trujillo. Dependiendo del lugar donde se encuentren ubicados, va a ser lo regional y lo local. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí en consignar los aspectos, sobre todo en cuanto a las tesis, en cuanto a porcentajes y las declaraciones efectivas de personalidades. En esto del punto 3, 4 y 5 tenemos que tomar en cuenta, obviamente, que no podemos nosotros aquí colocar o redactar como si fuera un antecedente. No vamos a decir, por ejemplo, Arias 2025, un estudio realizado, ¿no? En estudiantes ecuatorianos, universitarios, encontró que existe, ¿no? Una relación altamente significativa. No, no va a eso. Que lo realizó en estudiantes, en 250 estudiantes universitarios, ¿no? En un estudio con diseño correlacional de corte transversal, tampoco se coloca eso. No se coloca el objetivo, solamente se coloca, ¿no? De acuerdo a Arias 2025, en su estudio realizado en estudiantes ecuatorianos universitarios, ¿no? Encontró que el 75,8% presenta un alto índice de violencia, ¿no? De pareja. Entonces, destacando que esto se debe a que, puntos, puntos, puntos. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo que connotar qué es lo que me dice el autor acerca de por qué esos resultados. ¿Y dónde encuentro eso? Eso lo encuentro leyendo la tesis, no solamente encargándome de ver la parte del resumen, sino también ingresando a la parte de la discusión o el análisis de los resultados. Bien, seguimos entonces. Habiendo consignado esto, pasamos ya nosotros al punto 6. El punto 6 va a ser hablar de la segunda variable, ¿correcto? Pero tenemos que tener aquí cuidado. ¿Qué decíamos nosotros que tenía que antecederse primero? Entonces aquí tenemos que, voy a copiar lo que he puesto acá arriba, que es definir también, vamos a definir acá, y sería este el punto 6, ¿correcto? Este sería el punto 6, que es definir la variable número 2. También la definición debe ser integrativa. Aquí voy a dejar la resiliencia para que la comprendan como tal, pero recuerden que ya se trata de otra variable. Luego pasamos al punto 7 y hacemos la misma intención de redacción que hemos tenido arriba con la variable 1 en cuanto al enfoque internacional. Lo mismo haremos con el enfoque nacional de la variable 2 y lo mismo haremos con esta misma variable en cuanto al enfoque regional y local. ¿Correcto? Entonces estamos hablando que ya tenemos 9 puntos a tratar y que se deben desarrollar en la delimitación. Y luego viene este punto que es relevante, que es parte de la comprensión de por qué hacemos este estudio, qué naturaleza tiene nuestra población. Entonces aquí tenemos que describir, que ya es el punto 10, ¿correcto? Tenemos que describir las características particulares de la población que nos llevan a escoger resiliencia, que nos llevan a escoger inteligencia emocional o ansiedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo voy a hablar de ansiedad,
de repente escojo un instrumento que me medir ansiedad, tengo que tipificar cómo son esas conductas. De repente podré decir, ¿no? Los jóvenes que tienen problemas, de repente tienen cierta bradicardia, que tienen sudoración fría, ¿no? Que empiezan a sudar frío, que de repente empiezan a comerse las uñas, etcétera. Entonces, como que se muestran conductas de ese tipo que expliquen evidentemente la ansiedad. Hay otras más, obviamente, pero hay que tipificar la conducta. No podemos nosotros aquí colocar de frente depresión, de frente ansiedad, de frente estrés. No, sino tenemos que describir las conductas que presentan los chicos, que por eso a mí me lleva a escoger ese instrumento. Y así tendré en cuenta no descuidar los aspectos de redacción. ¿Por qué? Porque si yo coloco, por ejemplo, que no hacen las tareas, que suelen presentar las tareas después, que tienen dificultades con los hábitos de estudio, no tiene nada que ver, evidentemente, con mi variable, por ejemplo, de resiliencia. ¿Me entienden? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo que explicar la relación mi población a quienes le voy a aplicar mi instrumento y que tiene características connotativas en relación al instrumento o a los instrumentos. Ya posteriormente, al cierre, porque este es el cierre, ¿no? Ya expresamos lo que significa el motivo de la realización del estudio, un párrafo de 6 líneas, pero exclusivamente aquí no puede por nada del mundo compararse con lo que es la justificación. Por lo tanto, aquí es la razón del estudio, que es muy diferente, o sea, es muy diferente, y copio aquí a la justificación, que ustedes también lo tienen, ¿no? Y que ya conoce probablemente, ¿no? Perdón, sorry. Aquí hay que tener cuidado con esto, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Bien. Bien, chicos, eso ha sido todo y más bien de aquí, espero que sea de total comprensión esta primera parte para que puedan avanzar en subsanar la redacción que tienen respecto a lo que es la realidad problemática. Gracias, chicos, nos estamos comunicando.